Ambientada en el año 2157, la película nos presenta un planeta Tierra completamente idealizado, en el que las guerras y las enfermedades son cosas del pasado, incluso la naturaleza es respetada por la sociedad. Dado que llegaron a los límites de progreso en su hogar, la humanidad se ha lanzado al espacio en busca de vida extraterrestre y de nuevas fronteras. En ese contexto conocemos a Maxim, un joven explorador que estaba surcando el espacio tranquilamente hasta que un asteroide golpea su nave. Por tanto, Maxim no le queda de otra que aterrizar de emergencia en el planeta más cercano. Apenas sale a explorar el terreno, su nave explota por los daños, dejándolo sin comunicación alguna en un planeta completamente desconocido. Pese a eso, Maxim mantiene la esperanza, pues todo lo que veía le recordaba a la Tierra. Al llegar a un bosque, hace el primer contacto con un local, quien no duda en apuntarle con su arma. Con ayuda de su cápsula de traducción, Maxim descubre que el hombre se llama Seth y lo ve como una amenaza desconocida. En consecuencia, Maxim es llevado a una base militar, donde lo someten a un interrogatorio a medida que ven sus recuerdos a través de un aparato. Aún así, a los militares no les parece suficiente la información y deciden enviar a Maxim a la capital, asignando al soldado Guy como su escolta. En eso, Maxim escucha una extraña señal que no le provoca nada más que curiosidad, pero hizo entrar a los militares en una especie de trance para que cantaran el himno de su país. De camino a la capital, Maxim se fija en una torre y Guy la señala como una de sus mayores defensas contra el enemigo. De pronto la torre explota y la estructura cae sobre la vía, volcando el convoy militar. Guy queda atrapado por los escombros, aunque Maxim no duda en ayudarlo. Al salir del auto, ven el caos que han provocado los rebeldes, los máximos enemigos del gobierno de ese país. Mientras Maxim y Guy se dirigen a la capital a pie, el jefe del Departamento de Investigaciones Especiales, Stranik, le ordena a su subordinado, Frank, que traiga de inmediato a Maxim. En ese momento, los recuerdos del protagonista estaban siendo investigados en un manicomio, aunque Frank logra sacarlo rápidamente. Por otro lado, el fiscal de la capital recibe las noticias de que Stranik acaba de convocar a un salvaje, así que pide toda la información sobre él. De camino al Departamento de Investigaciones Especiales, Maxim es testigo de otra señal para cantar el himno, pero Frank solo sufre un ataque epiléptico. Entonces los soldados se lo llevan de inmediato. En medio del altercado, Maxim se mezcla entre la multitud, quedando por su cuenta en una ciudad desconocida. Aún así, el joven se maravilla con todo lo que encuentra, pues se le hace tan familiar y extraño al mismo tiempo. Mientras los padres desconocidos, los dirigentes de Fatherline, el país donde están, se reúnen para señalar a Stranik como un fracaso por perder al supuesto individuo de otro planeta. Para probar la lealtad de Stranik, el líder Vepr le ordena que asesine a uno de los dirigentes a sangre fría. De vuelta con Maxim, lo vemos entrando a un bar, donde se enamora a primera vista de una hermosa mesera llamada Rada. En eso, uno de los clientes le falta el respeto a Rada, por lo que Maxim lo compara con un animal. Furioso, el cliente trata de golpearle, pero Maxim lo contrarresta fácilmente para enseñarle modales. En el camino, son interceptados por el hombre de antes, quien trajo a matones para vengarse. Maxim no se cansa de enseñarle modales. Impresionada, Rada lo invita a su casa, donde el protagonista se reencuentra con Guy, quien no parece muy emocionado de verlo, pero lo recibe por su hermana. Durante su estancia con los hermanos, el hombre descubre que son aficionados a unas películas bizarras, que en realidad son los recuerdos de los individuos que llegan de otros planetas, aunque esa parte no la saben. Además, el cerebro de ambos fue lavado por el gobierno, ya que Rada cree que su planeta es el centro del universo y no existe nada más. Por su parte, Guy le revela que su planeta se llama Sarax y que los padres desconocidos protegen el país con sus torres de defensa. Maxim no tiene otra opción que seguirle el juego para ganarse la confianza de Guy, quien lo convence de convertirse en candidato para la Guardia Nacional. Por tanto, Maxim comienza un duro entrenamiento en el que se destaca sobre los demás candidatos. Con el tiempo se va haciendo más amigo de Guy, a la par que enamora a Rada, a quien le cuenta sobre su planeta natal. A pesar de que ella no entienda sus historias, no se resiste a besarlo. En la siguiente prueba del entrenamiento, Maxim y los candidatos reciben la orden de capturar a rebeldes escondidos, que se identifican por sus ataques epilépticos al escuchar la señal del himno.
En eso, llegan a una guarida en la que un rebelde casi toma por sorpresa a Chachu, el capitán del escuadrón, aunque Maxim consigue detener al rebelde. Luego de agradecerle al cadete, el capitán se lamenta por la operación, señalando que los rebeldes son personas como ellos con familias. El propio Maxim confirma eso en un posterior interrogatorio, donde los rebeldes se revelan como personas ordinarias que tenían algunas ideas contrarias al gobierno, pero no son terroristas. Para el desagrado de Maxim, los militares los torturan brutalmente. Al otro día, Chacho envía al protagonista su última prueba antes de concederle el título de guardia. Para ello, debe ejecutar un grupo de rebeldes en el bosque, pero Maxim regresa poco después con el escuadrón. Entonces, confiesa que liberó a esas personas y comienza a hablarle sobre la justicia en la tierra, aunque Chachu solo le dispara a Guy, quien será degradado por tratar de defender al protagonista. No obstante, Maxim no se iría tan fácil, pues poco después fue encontrado por el mismo grupo de rebeldes. Entre ellos está un doctor que atiende su herida, y según las reglas de su mundo, él debería haber muerto. Ante las dudas de Maxim, los rebeldes le cuentan que los padres desconocidos no son más que conspiradores, que ascendieron en el poder a través de las torres de defensa. Contrario a lo que dice la propaganda del gobierno, esas torres emiten señales de control mental que garantizan la lealtad de la población. 2 veces al día, la mayoría de la gente experimenta un frenesí patriótico, mientras que una minoría, los rebeldes, son capaces de resistir el lavado de cerebro, pero sufren intensos dolores y convulsiones. En eso, se produce una nueva señal que provoca convulsiones, tanto en los rebeldes como en el fiscal. Indignado del abuso del gobierno, Maxim prepara un ataque a una torre junto a los rebeldes. Luego de colarse por un alambrado, el grupo inicia el ataque con misiles y rifles, mientras que Maxim se abre paso hasta la torre a puño limpio, hasta instalar la primera carga explosiva. Tras perder el factor sorpresa, los rebeldes intentan ponerse a cubierto, pero son demasiados soldados en su contra, aunque lo bueno es que los mantienen distraídos para que Maxim siga instalando las cargas. Hecho eso, el joven toma una soga para llevarse a rastras a sus compañeros justo antes de explotar la torre. De vuelta en el bosque, Maxim se refugia con los rebeldes supervivientes, solo para que uno, en estado de agonía, confesara que era un soplón para el gobierno. Pese a los riesgos que conllevaba, Maxim regresa a la ciudad para reencontrarse con Rada y hacer el amor con ella por primera vez. Al día siguiente es regañado por Guy, quien le recuerda que se construyen muchas torres al día y que su asalto solo les traerá problemas. Por eso, le pide que huya a las montañas junto a su hermana, pero ya era demasiado tarde, pues las autoridades irrumpen en el apartamento para arrestar a Maxim. El joven intenta defenderse a puños, aunque se entrega al ver que Chacho amenaza a Rada. En consecuencia, el protagonista es llevado a una prisión de máxima seguridad llena de rebeldes, donde se reencuentra con Zev. Enseguida, Maxim le cuenta sobre el asalto a la torre para que no crea que es un espía infiltrado, pero Zev ya no cree en la causa. Por otro lado, Stanik se reúne con el fiscal para solicitarle la custodia de Maxim para hacer experimentos con él. El fiscal no pretendía entregarlo, aunque cambia de parecer cuando Stanik le ofrece a cambio el primer casco inhibidor para convulsiones. Entonces, acuerda entregarle al prisionero en 5 días. De vuelta en la prisión, vemos que los reclusos son desplegados en zonas de guerra para desmantelar las torretas automáticas que quedaron abandonadas tras décadas de batallas con las naciones vecinas. La primera misión de Maxim es un éxito, sobre todo por la destreza de Zev y otro colega que tenía mucha experiencia en ese terreno. Además, el fracaso supone quedarse sin comida. Su próxima tarea es limpiar un campo subterráneo de mutantes peligrosos. En eso, Zev se cae en una de las trincheras y Maxim no tarda en lanzarse en su ayuda. Por su parte, el fiscal analiza el expediente de Maxim y descubre que es inmune a las señales de las torres. De inmediato, decide romper su acuerdo con Stanik y solicita que le traigan a ese prisionero cuanto antes. Durante su excursión por los túneles, Maxim y Zev consiguen los restos de una fortaleza, donde hay visores sobre un hermoso territorio. El espectáculo es interrumpido por una extraña figura en las sombras, que destruye el visor y los faroles. En medio de la oscuridad, los reclusos son atacados por un mutante furioso, que por poco acaba con Zev, pero Maxim se las arregla para noquearlo. En el exterior, Maxim trata de comunicarse con el mutante y al ver que solo es un animal asustado, decide liberarlo pese a las advertencias de Zev.
Al otro día, el protagonista le cuenta a Zev sus planes contra el gobierno, aunque no quiere destruir más torres, sino el centro de mando que controla a las demás. Eso acabaría de una vez por todas con el problema, o es lo que el joven ingenuo creía, pues Zev le deja claro que las torres no solo transmiten señales, pues también emiten cierta radiación que manipula por completo a las personas. Cualquier cosa que el gobierno diga por la radiación será aceptado como la verdad absoluta por la población, por lo que ya no tiene caso destruir el centro de mando, el daño ya está hecho. Al escuchar eso, Maxim pregunta si alguna de las naciones vecinas tiene personas inmunes como él, a lo que un recluso responde que es poco probable. Quizás los mutantes también sean inmunes, pero es solo una teoría. Al retomar su camino, los prisioneros son emboscados por un tanque automático y carros pequeños armados con torretas. Mientras sus compañeros se cubren, Maxim se lanza a flanquear el tanque y logra colarse en su interior. Luego de desactivar el sistema de defensa automático, Maxim se despide de sus colegas reclusos, pues se irá al sur en busca de aliados para su cruzada rebelde. El problema es que ignoró las advertencias de que el sur es una antigua zona de guerra plagada de minas. A medida que avanza, las minas explotan sin parar, hasta que el tanque se pierde en una nube de humo. El fiscal estalla de furia al enterarse de eso, pues se murió su oportunidad de una cura. Sin embargo, el tanque pudo resistir todas las explosiones hasta llegar a un puesto fronterizo, donde Maxim reconoce a Guy, quien se dirige a inspeccionar al conductor. Apenas empuja a Guy al interior, Maxim arremete contra el puesto fronterizo para emprender rumbo a las naciones vecinas. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.